Bienvenidos al Chef de la Política. En este capítulo hablaremos de la ideología marxista. Personal de YouTube, amigos, amigas, amiguis, como dicen por ahí. Capítulo 4 de la segunda temporada de El Chef de la Política, y ahora en este hilo que estamos de las ideologías nos toca el marxismo. Y ahí una aclaración, vamos a hablar del marxismo clásico, es decir, el original. Luego hay una serie de variantes y cuestiones que han ido surgiendo con el paso del tiempo que les vamos a discutir en algún programa en específico. Ahora hablaremos sobre el marxismo como idea política fundamentalmente. El marxismo tiene una diversidad de aristas y ya vamos a discutir eso. Entonces arrancamos con eso, no sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, Pescadito Editoriales, la editorial de las Ciencias Sociales de América Latina, con este libro, Política y Justicia en América Latina, el tomo 2, escrito por el Chef de la Política. Les recomiendo una lectura extremadamente simple y sencilla para tener una idea más general de lo que han sido las relaciones entre actores políticos y jueces, o entre jueces y políticos. Y por otro lado, nuestro agradecimiento a nuestro auspiciante fundamental para esta segunda temporada, Primicias. El periodismo comprometido, periodismo bien informado, recurren a fuentes, contrastan, hacen un trabajo profesional. Si quieres enterarte de las noticias de Ecuador, de América Latina y del Ecuador hacia adentro también, de las provincias que no son menos importantes, ahí tienes una fuente fundamental, Primicias, la plataforma digital. Ahí puedes encontrar toda la información que quieres y opinión también de diferentes personas y de diferentes actores sociales, políticos y económicos. Muchas gracias a Primicias, muchas gracias a Pescadito Editoriales. Arrancamos entonces con este capítulo número 4, el marxismo, y para el marxismo rojo, como se le dice que es, como los tomates, vamos a hacer una crema de tomates espectacular para el día de hoy. Pasamos revista rápidamente los ingredientes: tomates frescos, yo voy a usar 3, pomodoro, como dicen en Italia, un poco de queso fresco, acá luego lo vamos a ir acortando. Yo le pongo, y esta ya es cuestión de cada uno, ustedes saben que la cocina es fundamentalmente creatividad. Nada está escrito sobre piedra. Cada uno en su cabecita puede tener la capacidad de ingeniar, y por eso la cocina es espectacular y fundamental para entender muchas cosas de la vida, entre otras la política. Un poco de tofu ahumado que me parece que da bien, unas pocas ramitas de perejil. Si no te gusta el perejil, le sacas del perejil, no pasa nada. Tenemos leche en una cantidad intermedia, ya vamos a ver. El pan para la parte final, y yo le agrego un poco de crema de tomate en polvo para que coja un poquito más de consistencia. Si no quieres, la haces solo con el tomate natural y no mucho más que eso. Entonces, antes de hablar del marxismo, vamos a empezar con la parte más básica. Tomamos los tomates, los cortamos primero en rodajas grandes para luego hacer un corte transversal. No es necesario que tengamos unos cortes muy pequeños ni muy delgados, porque esto va a ir enseguida a la licuadora, entonces no hay que preocuparse tanto en ese sentido, a diferencia de otro tipo de platos que hemos hecho. Y cuando tenemos esto, que estamos terminando al menos de un tomate, luego vamos con los siguientes tomates, pero vamos a hacer el mismo ejercicio. Empezamos a hablar del marxismo y sobre todo de lo que es la política socialista o las ideas socialistas de la política. Cuando hablamos de ideas socialistas de la política, el nombre por excelencia que viene a la cabeza de todos es Karl Marx, Carlos Marx, alemán. Vean que buena parte de las ideas políticas del siglo XIX y del siglo XX vienen de Alemania, también de Francia, desde luego, pero en este caso Alemania. Carlos Marx. ¿Cuáles son algunas de sus ideas claves en el plano político? Porque hay un Carlos Marx que piensa más a la sociedad en su conjunto, hay un Carlos Marx que piensa más en la parte económica, todas vinculadas entre sí, desde luego, pero nosotros nos vamos a concentrar un poquito más en la parte política. Y una de las ideas fundamentales de Marx es el rechazo o el combate al sistema capitalista o al modo de producción capitalista que él, en el momento en el que está viviendo, está observando fundamentalmente en Europa. ¿Cuál es la idea? Hay que transformar esto. Pero vean que aquí hay un punto bien importante. La transformación o el cambio no es como cuando vimos ese capítulo, recordarán ustedes, de los conservadores, cambios pequeños y paulatinos. No, Marx dice, los cambios para que la sociedad cambie también, valga la redundancia, en términos políticos, tienen que ser radicales.
Y la única forma de generar cambios radicales es a través de la revolución. Revolución a la que ya vamos a volver luego de unos minutos. Entonces, nos vamos a quedar con esta idea fundamental. Hay una crítica a la sociedad capitalista moderna de ese momento y hay que generar cambios, y esos cambios tienen que ser radicales porque es la única forma de generar bienestar a la sociedad. La política, para que sea una política al servicio de la ciudadanía, tiene que generar cambios radicales. Y con esto estamos listos para la segunda parte del Chef de la Política, a la cual volvemos en unos minutos. Nuestra independencia es nuestra fuerza. No somos dueños de la verdad. Pero tenemos la firme convicción de que el país merece información precisa y confiable. Nuestro compromiso con la sociedad es inquebrantable. Lo demostramos con periodismo profundo y consciente. Vamos más allá de los titulares para revelar el verdadero impacto de cada noticia. Nos mantenemos vigilantes, sin caer en la persecución ni la complacencia. Creemos en una democracia incluyente y sin censura. Somos una comunidad de diálogo con Ecuador. Y nuestra información llega cada vez más lejos. Primicias, el periodismo comprometido. Entonces vamos con las ideas fundamentales del marxismo. Primera idea fundamental, ¿qué es la historia para Marx? La historia, dice, es una secuencia de contradicciones entre grupos antagónicos, entre grupos que están en permanente tensión. Y esa ha sido la historia de la historia, valga la redundancia, y a la que a él le interesa más es la historia en el momento en que las contradicciones es entre dos clases sociales o dos grupos sociales súper bien y claramente diferenciados, burgueses y proletarios. La idea básica de la arquitectura política de Marx es alrededor del antagonismo de burgueses y proletarios. ¿Cuáles son cada uno? El burgués es el dueño de los medios de producción, de la fábrica, de la industria, del taller. El proletario es el empleado, el asalariado, el trabajador, el jornalero que es parte de la industria. Entonces, la diferencia clásica está entre los dueños de los medios de producción, burgueses, y por otro lado, los proletarios, que son dueños solamente, dirá Marx, de su capital de trabajo. Es lo único que poseen. Esto genera una sociedad absolutamente desigual, absolutamente injusta, porque llega un momento, dirá el marxismo, en que el trabajador ni siquiera puede comprar lo que él mismo produce en la máquina del otro. El que se lleva toda la ganancia, y esto tiene conceptos mucho más complejos que desarrollar, pero para el momento, para la cuestión que nos interesa, creo que son accesorios. Esto genera una tensión que llega a un momento que no hay forma de resolver. No hay forma de resolver porque el problema es a nivel estructural, es un problema de fondo. Y a esto Marx dice, hay que buscarle una salida. Y la salida tiene que ver con un problema evidentemente previo. ¿Cuál es el problema? La propiedad privada de los medios de producción. Es decir, que unas personas sean dueños de la empresa, sean dueños de la industria, y que otras sean simplemente, entre comillas, los dueños del trabajo. Esa propiedad privada es la que genera estas tensiones. Para cambiar y hacer una sociedad mucho más justa, mucho más coherente, hay que eliminar la propiedad privada. ¿Y cómo se elimina la propiedad privada? No hay ninguna forma bajo la actual estructura de los estados que lo permita, porque el derecho, entendido como normas, básicamente lo que hace es defender los intereses de los que tienen la propiedad privada, no lo de los burgueses. Entonces el derecho como tal no sirve. La acción policial, la acción militar tampoco, porque están al servicio de burgueses, en desmedro de los proletarios. La salida, por tanto, para terminar con este ciclo que tiene su corazón en la propiedad privada, es la revolución. Y la revolución en el marxismo clásico es una revolución por las armas. No hay otra forma. Entonces, una de las ideas en esta visión del marxismo, la más clásica, vuelvo a repetir, es que la salida no es una vía democrática, sino la revolución, que será el antecedente de todo el sistema político al cual ya vamos a llegar en unos minutos, y que tiene que ver básicamente con un Estado que controla más
que controla todo en realidad, y que la economía en general, la oferta de bienes y la oferta de servicios está orientada desde el gobierno. A diferencia de los liberales que creen que la economía tiene que estar fundamentalmente en manos de los privados, a diferencia de los socialdemócratas que creen que tiene que asumirse una posición intermedia, el marxismo clásico dice el Estado tiene que controlar completamente la provisión de bienes y servicios para la sociedad. Y esto trae algunas consecuencias políticas a las que nos vamos a referir en el siguiente bloque del Chef de la Política, donde volvamos con nuestra crema de tomates que está a mitad de camino. Ya nos vemos pronto. Y volvemos con esta tercera parte del Chef de la Política, el capítulo sobre el marxismo, y empezamos antes del marxismo con nuestra sopa. Tomamos, recuerden ustedes los tomates, los hemos picado, no es necesario que los sean cubos tan pequeños, porque esto va a ir acá a la licuadora, una cantidad suficiente. Yo creo que por ahí vamos ya con buen punto. Tomamos un poquito de leche. Ustedes le pueden poner agua, si ustedes quieren algo un poco más ligero puede ser agua, no hay problema. Si es que tienen algún problema respecto a los lácteos, pueden usar agua, no pasa nada. Pueden usar agua aromática, es una buena opción. En vez de ponerle agua pura, le pueden poner agua de manzanilla, agua de menta. El agua de menta queda espectacular. Llevamos a la licuadora, y mientras está eso, estamos calentando acá el agua para colocar esto, que es la crema líquida. Volvemos, y con esto podemos agregar un poquito más de tomate para hacerlo un poquito más consistente. Yo creo que con esto es suficiente. Vamos nuevamente acá y luego nos encontramos con nuestro trabajo en el agua que está allá. Entonces vamos al agua que ya está lo suficientemente caliente, está en su punto de ebullición en realidad, y con esto tomamos un sobre de crema de tomate de cualquiera de las marcas que venden en el mercado, lo soltamos acá. Esto es opcional, si ustedes quieren pueden prescindir de esto, no hay ningún problema, no hay ninguna restricción. Tomamos una pequeña cuchara para mover esto, le damos un par de minutos a un fuego medio, que es el que tenemos acá. Eso nos espera ya, y con eso podemos volver a nuestra siguiente fase del marxismo. Entonces, una vez que se ha llegado a la revolución, todavía existen burgueses y proletarios, recuerden ustedes. La revolución tiene un disparador, un punto de partida, y es, en la concepción de Marx, que los proletarios tomen lo que él dice conciencia de clase, es decir, que se den cuenta que todos, indistintamente donde trabajemos, somos proletarios. Y la única forma de salir de esto es eliminar la propiedad privada, y la propiedad privada no se puede eliminar por las vías que están establecidas legalmente, sino a través de la revolución. Llega la revolución, que es una revolución armada, y con eso el papel central de la vida política estará en el Estado. ¿Por qué? Básicamente porque al retirar la propiedad de los burgueses, alguien tiene que administrarla, y ese es el Estado central. Y el Estado central lo hará a través de un aparato clave para la organización de la vida política, económica y social, que es el Buró del Partido Socialista, el partido que ha llegado al poder. Y entonces, desde el Estado controlado por el Partido Socialista, o como se llame, dependiendo del país, se ordena la economía. ¿En términos de qué se ordena la economía? Que la provisión de bienes y servicios no está a través de la libre oferta y demanda como en el liberalismo o parcialmente en la socialdemocracia, sino que el Estado te provee de eso. El Estado, al ser propietario, ha reducido la propiedad privada, las diferencias socioeconómicas empiezan a reducirse y la vida política empieza a ser más igualitaria. Uno de los conceptos claves del marxismo, por tanto, es el igualitarismo, restringiendo la propiedad privada de los medios
de producción, a diferencia de los liberales que son mucho más individualistas, o de los conservadores, que también habíamos visto en capítulos anteriores, que uno de los elementos fundamentales es mantener la propiedad privada. Y con esto vamos nuevamente a ver qué es lo que nos sucede con nuestra sopa. Por acá tenemos la crema que les había comentado, que ya está bastante bien, a esto no le falta mucho más. Tenemos, yo creo que está lista, y a esto básicamente ¿qué vamos a hacer? Le vamos a agregar el tomate, que ya está licuado y que está recuerden ustedes, está con la leche. Hay personas que para licuar el tomate le pelan previamente. Entonces calientas un poco de agua si quieres pelarle, sacarle la corteza. Cuando esté en ebullición pones los tomates unos pocos segundos, le sacas, le pelas y va a la licuadora. Es otra opción. Una tercera opción, le pelas y luego los aplastas nada más y viene acá. Cuarta opción, haces lo que hice yo y luego pasas por un colador para sacarle algunos excesos de la corteza. Yo prefiero hacer con todo porque me parece que esos excesos de la corteza precisamente le dan luego un poco más de cuerpo a la sopa. Entonces con eso dejamos unos minutos y vamos a terminar esta tercera fase para ir a la fase conclusiva del marxismo como ideas políticas y como una ideología política fundamental, necesaria e imprescindible que la comprendas, así no la compartas, pero que la comprendas de cara a tener una visión amplia de la política y a que podamos cocinar la política de una mejor forma. Volvemos enseguida. Entonces, en este capítulo, en esta parte del capítulo, mejor, vamos a discutir ya las cuestiones más derivadas de la revolución en la que eliminamos la propiedad privada de los medios de producción. Hablamos del marxismo, como ustedes saben. El concepto de democracia, por tanto, como tal, no es parte de la discusión, porque tenemos el aparato central, el gobierno, orientado por el Partido Socialista, con los infinitos nombres dependiendo de los países. No hay problemas de oferta y demanda porque el Estado nos provee de arroz, de azúcar, de alimentos, de bienes también como o servicios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto culminante de esta relación? Dirá el marxismo. Básicamente cuando ni siquiera el Estado sea necesario y podamos pasar a una etapa ulterior que es el comunismo. Entonces, hablar de comunismo antes de socialismo, al menos teóricamente, es una distorsión. El comunismo es la última parte, la última derivación, la consecuencia de un régimen socialista, de una forma de gobierno socialista planificada centralmente en el plano económico y que políticamente está gobernada por uno solo, que es el partido de gobierno. Ejemplos específicos: Cuba, por ejemplo, es uno de ellos. Corea del Norte es otro de ellos. No hablemos de Venezuela o Nicaragua porque me parece que son cosas algo diferentes y tendremos un capítulo especial para hablar de uno de los dos. Entonces, vinculando esto con nuestra sopa, que está ya casi lista, tomamos el perejil, que vuelvo a repetir, el perejil es optativo, si ustedes quieren, si no quieren, no. Picamos de forma muy fina, de lado y lado. El perejil tiene un sabor espectacular y da cuenta de una comida, de un olor sobre todo exquisito. Hace poco alguien de muy buena fe, todos los comentarios y las críticas que me hacen son de muy buena fe y así lo tomo, que era un experto chef, me decía que el error fundamental es que pico las cosas, los diferentes ingredientes en la misma tabla y que eso genera una alteración de los sabores y eso es totalmente cierto, pero el problema es que no tengo mucho tiempo ni espacio para los cambios que quisiera hacer. Entonces tomamos el perejil y vamos con la cámara de acá y vamos a la sopa que está prácticamente lista y le faltan unas pocas cositas nada más, que es el queso, que es fundamental, que le da una textura exquisita a la comida, yo creo que en general, y a esta sopa en particular. Esta es una sopa súper rápida, súper nutritiva, cero grasas, o bajo en grasas al menos, no digamos cero, pero bajo en grasas. Partimos así en cubitos, es un queso fresco. Hay gente que le pone el queso mozzarella, también es una opción. Yo prefiero el queso fresco y le dejamos unos minutos más, simplemente hasta que agarre un poco el sabor y sobre todo se diluye un poquito el queso. Y tomamos el tofu, que esta también es una innovación del chef de la política. Si a usted no le gusta, no lo haga, no pasa nada, nadie se enoja. Y tomamos este tofu, que este es un tofu ahumado,
igual en cuadraditos, no tan pequeños en realidad, porque todo esto acá en el fuego toma una forma distinta, una textura diferente. Le damos vuelta, bajamos un poco la llama y estamos prácticamente listos. Entonces, con el marxismo, planificación central del Estado, un gobierno centralizado nuevamente, valga la redundancia, por el partido de gobierno, que es el partido de Estado, que es el Partido Socialista, desaparece la propiedad privada y la asignación de los espacios públicos se dan en función de un proceso electoral que está orientado y dirigido por el partido en el gobierno, el Partido Socialista cubano, de los países que ustedes quieran. Corea del Norte, por ejemplo, creo que son los dos referentes más importantes ahora, la Unión Soviética en su momento. Entonces vean las diferencias entre socialistas, socialdemócratas, liberales, conservadores. Todas hay que entenderlas, al menos en sus aspectos esenciales, para poder criticarlas o adscribirnos. Entonces, con esto vamos terminando ya esta parte del chef de la política. Vamos a volver con nuestra sopa, que yo creo que está lista en este momento. Porque como les decía, las últimas cosas son simplemente para darle un poquito más de aroma. Tomamos un plato, vamos a colocar acá, ya esto es solo para la parte final de servir. Y miren, la crema quedó espectacular, sobre todo para esos climas fríos de los inviernos en los diferentes países. Esta sopa es súper buena, llamativa. Colocamos aquí el plato, yo le puedo poner así para adornar unos 3 pedacitos de tomate. Sacamos una cuchara y para acompañar nada mejor que un pan. Este es un pan integral que lo tenemos por acá. Cortamos un pedacito de ese pan. También pueden utilizar el pan más seco, el pan de agua, el pan baguette, el pan francés, como le dicen. Le cortan en pedazos, le llevan a un sartén, le sofríen de lado y lado con un poco de aceite de oliva y quedan como una especie de tostadas. Le parten y le ponen, es otra opción. Yo prefiero esta, como ustedes están viendo, con un poco de pan. Y esto, espectacular. Delicioso para el frío, una sopa de este tipo. Es una crema en realidad. Pues bien, con esto, amigos, amigas, estamos llegando a la parte penúltima de este capítulo sobre el marxismo vinculado con la crema de tomate, que no coincidencialmente es roja como el marxismo puro. Nos vemos en la parte final del programa. Amigos, amigas, llegamos a esta parte final de este capítulo sobre el marxismo en este segundo periodo, esta segunda temporada del Chef de la Política. El marxismo es una teoría fundamental y es una ideología básica de conocer para seguirla o para ser sus detractores, pero hay que conocerlas entre otras razones, por una que me parece que es fundamental. La teoría de Marx, más allá de que estemos de acuerdo, no es de las más completas en la teoría social contemporánea, porque discute la esfera social, la esfera política, la esfera económica, es muy, muy importante. Y vale la pena que la conozcamos. Ojalá el programa de hoy les haya servido para conocer un poco más sobre lo que es el marxismo, sobre lo que es el socialismo, sobre lo que es el comunismo como una etapa ulterior de toda la revolución marxista, pensando siempre, como les he dicho, en el marxismo clásico, en la visión tradicional. Hay muchas derivaciones, algunas de ellas en algún momento las vamos a asumir, pero era fundamental aprender lo que tiene que aprenderse originalmente, que son las bases. Y eso intentamos hacer en este capítulo que discutimos el día de hoy. Y bueno, con esto quiero pedirles nuevamente que repliquen el programa, que lo critiquen, que lo comenten, que lo sigan difundiendo en colegios y universidades, como muchos docentes de colegio y de universidades me han comentado, lo cual me parece que es una excelente forma de cooperar con esta necesidad cada vez más importante, imperiosa diría yo, de generar más vida política entre la población. Hay esas voces que dicen que a la gente no le importa la política. No nos dejemos convencer con eso. La gente tiene apatía por la política, que es distinto a que no tenga un interés natural por discutir temas de este tipo, que no necesariamente tienen que ver con la política de los partidos ni con las elecciones, sino con la visión de la vida política en general.
Y bueno, con esto vamos terminando. Agradecemos nuevamente a nuestros auspiciantes, Pescadito Editoriales, la editorial de las Ciencias Sociales de América Latina. Ahora con este libro, Política y Justicia en América Latina, el tomo 2 de El Chef de la Política, que es el que lo escribió. Si ustedes quieren saber sobre esas intrincadas y misteriosas relaciones, aquí está algo de forma súper sencilla para entender. Y desde luego, el auspiciante sin el cual difícilmente podríamos estar en el aire con ustedes, Primicias, el periodismo bien informado, el periodismo comprometido. Si quieren conocer de noticias del Ecuador, de América Latina y del mundo, ahí tienen una plataforma fundamental. Gente que hace periodismo real, que contrasta fuentes, que desempeña el papel que tiene que desempeñar un medio, es hacer periodismo. Si ustedes ven Primicias, van a estar bien informados de todo lo que sucede alrededor del mundo mundial. Y si a eso le suman el chef de la política y las recetas, van a estar bien comidos, bien informados y bien metidos en algo que es fundamental, que es la vida política de nuestros países. Gracias nuevamente, retuiteen cuando salga en el Twitter o el X, como se llama ahora, las redes sociales. Eso nos da mucha vida, nos da crecimiento, que sigan reproduciendo en colegios, en universidades, eso es fundamental. Si quieren hacer donaciones de cualquier cantidad, también tienen el espacio para hacerlo. Si tienen pedidos o si tienen críticas, textos, literatura, lo que quieran conocer sobre los temas, también les podemos hacer llegar. Muchas gracias, amigos. Gracias por haber estado en este capítulo súper importante sobre el marxismo como idea política. Y bueno, nos veremos pronto. Si te gustó este capítulo, compártelo, síguenos en redes sociales y escríbenos el correo electrónico. Tus donaciones nos permitirán crecer y generar más contenido. ¡Nos vemos!